Mi nombre es Osman Argüello, soy médico de profesión, tengo una maestría en informática biomédica y soy una persona que ha sido muy autodidacta, por lo que he aprendido muchas cosas. Me gusta la computación, me gusta la informática, me gusta no solamente la parte científica, sino la parte técnica. De hecho, soy técnico también en mantenimiento y reparación de computadoras, técnico de redes, diseñador web. Desde muy joven me inicié en el mundo de la parte como médico, después me inicié en la parte de la informática y se quedó como parte de mi vida. Entonces hoy día pues soy informático biomédico y entre otras cosas yo soy venezolano. En mi país los dos primeros y mayores proyectos que se han hecho los hice yo, a mucha honra. El proyecto de automatización de historias clínicas del estado Zulia, que fue el primero, y el segundo proyecto fue el proyecto de historias clínicas del estado Táchira. Esos dos proyectos han sido los más grandes de mi país y yo fui quien los llevó, los elaboró, los diseñó y los implementé. Además, los dejé listos, los dejé funcional, trabajando. Yo he trabajado aquí en empresas grandes, he liderado proyectos grandes también aquí. Y una vez, en algún momento, me convocaron los estudiantes de la Universidad de la San Marcos y pues me quedé siendo primero un mentor para proyectos y después me he quedado dando clases. Bueno, en general, la relación entre profesionales siempre es cordial. En general, ¿ok? En general. En lo particular, yo no he tenido conflictos fuertes con ingenieros, pero sí he tenido ciertos percances porque, a ver, los ingenieros no ven la parte de salud como las vemos los médicos. Esa es la realidad. El médico se enfoca más en el bienestar del paciente, se enfoca más en que las cosas funcionen perfectamente para no hacerle daño al paciente, porque el principio fundamental de la medicina se llama así, primum non nocere, primero no dañar. Entonces, basado en ese principio de primero no dañar, uno siempre verifica todas las cosas, los detalles de equipos, de instrumental y de todo lo que se vaya a usar o se le vaya a colocar a un paciente. Y a veces hay ingenieros que no comprenden esto. Ya estoy hablando quizás de ingenieros no biomédicos, ojo, porque el ingeniero biomédico ya tiene una visión más de salud, más enfocada precisamente al área de salud. Pero por lo menos un ingeniero electricista o un ingeniero industrial o un ingeniero civil no entienden, y es literal, no entienden el sentido de lo que representa la salud para el médico. Y quizá eso ha sido quizá el conflicto que puede haber entre médicos e ingenieros. Porque no trabajamos en el mismo ámbito. Trabajar con seres humanos es muy complejo y es muy difícil. Es tan difícil que ser médico es complejo. Ya es la carrera más larga de la universidad, de hecho. Cualquiera puede decirlo. De todas las carreras universitarias, la más larga, por ser quizá la más compleja, es medicina. Y uno como médico aprende no solamente medicina, aprende muchas cosas que tienen que ver de otras áreas. Aprende psicología, aprende ingeniería, algunos tipos de ingeniería. Por ejemplo, nosotros vemos biofísica y cuando vemos biofísica vemos patrones de ingeniería. Vemos todo lo que puede afectar negativamente desde el punto de vista de equipamiento instrumental a un ser humano. Y tenemos que conocer ese tipo de equipos que interaccionan con un ser humano. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La parte de ingeniería biomédica que se enfoca a salud tiene esa visión del cuidado de un paciente y de lo que puede representar un equipo con mal funcionamiento en un paciente. Donde, por ejemplo, y se los he dicho a mis alumnos, si tú estás con un equipo electroquirúrgico y ese equipo electroquirúrgico no está calibrado correctamente, tú puedes dañar a un paciente, puedes llegar a matar a un paciente literalmente, ojo, literalmente,
puedes llegar a matar a un paciente con un equipo que mal funcione o se coloque mal o se le introduzca al paciente de una forma que no sea la correcta. Entonces, ¿cuál es la preocupación del personal de salud o el personal médico en este caso? Que eso pueda pasar, porque la responsabilidad de la vida de un ser humano está en juego y uno como médico es el responsable directo. Muchos ingenieros biomédicos quizá no tengan una responsabilidad directa con un paciente, pero sí la tienen indirecta. O sea, tienen que ver que todo funcione correctamente porque es la vida del paciente la que puede estar en juego. Entonces, es muy importante que se lleve una buena relación entre ingenieros y médicos, pero siempre y cuando el ingeniero, si no es del área de biomédica, sino de otra área, entienda que para el médico lo más importante es que el paciente no vaya a sufrir ningún daño por algo, no sé, por ejemplo, un ambiente mal elaborado por un ingeniero sanitario, que no tenga la noción de cuál es el beneficio o cuál es el bienestar del paciente, por ejemplo. O un industrial que maneja un equipo médico o va a instalar un equipo médico y no haga correctamente los patrones de manejo eléctrico, por ejemplo, donde un paciente se pudiera ver perjudicado. O sea, todos esos detalles son los que tendrían que analizar un ingeniero, ¿verdad? Cuando va a trabajar con un paciente. Eso lo hace el ingeniero biomédico porque el ingeniero biomédico sí tiene esa relación más directa. De hecho, habemos profesores que somos médicos y que les damos clases a los de ingeniería biomédica. Y entonces nosotros podemos libremente decirles, bueno, miren chicos, cuando van a hacer esto, miren el bienestar del paciente, miren que el paciente no vaya a sufrir una lesión por un equipo mal colocado o por un equipo mal calibrado. Entonces, estas cositas sí uno se las puede decir. Y ahí es donde mejora ese ámbito de conexión, de comunicación entre ingenieros y médicos. Más cuando se orientan a esta área del cuidado de la salud de un paciente. Entonces, básicamente, llevarnos bien, nos podemos llevar bien, pero cumplir los patrones de cuidado de un paciente, eso es otra cosa, eso es otro level, otro nivel. Y que los ingenieros biomédicos, con esta instrucción que nosotros damos como profesores, muchos que somos médicos, pues van a tener en cuenta. Y probablemente esto sea un punto fuerte de la relación entre médicos e ingenieros para que las cosas funcionen bien a favor siempre del paciente, que es por quien nosotros debemos realmente velar. Bueno, los cursos que he impartido en ingeniería biomédica son anatomía, y la anatomía en medicina es la principal materia de conocimiento del paciente, porque la anatomía precisamente lo que hace es examinar al detalle el cuerpo humano, saber todas las partes del cuerpo humano, saber cómo interactúan estas partes del cuerpo humano, qué características tienen y cómo afecta que cualquier parte del cuerpo se pueda dañar porque eso va a ser lo que nosotros llamamos enfermedad. Entonces la anatomía es súper importante. Es la base para el médico y para el biomédico también es una muy buena base de referencia para entender cómo piensa el personal de salud. La segunda materia que me parece súper importante es fisiología. Fisiología lo que hace es estudiar todo el funcionamiento normal del cuerpo humano. Hacemos el funcionamiento del cuerpo humano, podemos determinar cuando un paciente es sano o cuando está enfermo. ¿Por qué? Porque la fisiología nos da la base para saber o para diferenciar lo que es la salud y la enfermedad. La fisiología es prácticamente el saber en detalle cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo y cómo ese funcionamiento de cada parte nos va a determinar ese estado de salud. Si, por ejemplo, nosotros vemos un paciente con diabetes, por ejemplo, con una enfermedad específica, ¿qué es la diabetes? Entonces empezamos por conocer que la diabetes es un desequilibrio en el manejo del azúcar, de la glucosa en la sangre del paciente. Entonces, cuando nosotros sabemos anatomía, ubicamos anatómicamente dónde está el páncreas, y cuando sabemos fisiología, sabemos las funciones que tiene el páncreas y cómo este órgano regula
el nivel de azúcar en la sangre del ser humano. Entonces, fisiología es súper importante porque nos da la base de saber diferenciar entre un paciente sano y un paciente enfermo. Y la otra materia que doy es biomecánica. Biomecánica tiene que ver con cómo el ser humano se desenvuelve en su medio externo, cómo se mueve, cómo afectan esos movimientos su salud, ¿ok? Su salud. Cómo el paciente te va a manifestar sin hablar una patología, por ejemplo, cuando tienen un problema articular, que muchas veces no te lo saben explicar. Me dice aquí en la cadera y tal, y uno como médico y el ingeniero biomédico, con las bases anatómicas, fisiológicas y obviamente la biomecánica que nos enseña cómo es cada movimiento que hace el cuerpo, cómo nuestras articulaciones, que están compuestas por hueso, músculo, cartílagos y ligamentos, va a determinar que ese movimiento sea correcto, que sea saludable, o sea, si es un movimiento que por salud nosotros lo hacemos, o algo patológico. Entonces la biomecánica nos enseña todo el patrón normal para diferenciarlo de lo que puede ser un patrón anormal, pero además nos da las herramientas necesarias para comprender cuando ya hay una patología, cómo la voy a remediar. Y eso es el ejemplo clásico que yo les hablaba a los de biomecánica, de que el ingeniero biomédico puede diseñar una prótesis basado en lo que es lo normal desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, y él con los conocimientos de ingeniería puede diseñar a medida una prótesis que puede ser una prótesis interna implantada, por ejemplo, una prótesis de cadera, o puede ser una prótesis de un miembro que se ha perdido por un accidente o que la persona nació sin ese miembro. Por ejemplo, una persona que tiene un accidente de tránsito y pierde el brazo, ¿verdad? Como un ingeniero biomédico puede recuperar la funcionalidad de ese miembro realizando un diseño de una prótesis, luego haciendo la realidad y colocándosela al paciente para que el paciente recupere esa movilidad o esa funcionalidad de un miembro perdido. Entonces la biomecánica es súper importante porque sienta las bases de diseños basados en anatomía, en fisiología, de una parte del cuerpo para que un ingeniero biomédico haga una parte y se pueda restituir a un paciente. Eso me parece increíble, en verdad me parece... A ver, si yo no hubiese sido médico, hubiese sido ingeniero biomédico, probablemente. ¿Por qué? Porque a mí me encanta. Yo de hecho iba a hacer traumatología como carrera. Por cosas del destino no pude hacer traumatología, pero si hubiese sido traumatólogo, estoy seguro que hubiese hecho diseño de prótesis, estoy seguro que lo hubiese hecho, porque era una de las cosas que me fascinaba. De hecho, hoy día yo hago mentoría a algunos alumnos de la Escuela de Ingeniería Biomédica en la elaboración de prótesis. Les hago la mentoría para el diseño de prótesis, y no de cualquier prótesis. Estamos hablando hoy día de diseño de prótesis que tengan una parte de movimiento, que muchos ya lo traen, pero una parte que no se ha desarrollado, que apenas está en estudio y en evolución, que es la parte sensorial de una prótesis. Eso no existe. O sea, desarrollado como tal, no existe. Estamos en ese proceso de diseñar nuevas prótesis que tengan la capacidad de sentir y de actuar en base a ese sentir, que sería lo normal que hace un ser humano. Entonces, básicamente es eso lo que hacemos en esas tres materias y lo que se desarrolla con esas tres materias. Esas capacidades del ingeniero biomédico, entender la anatomía, la fisiología y la biomecánica para mejorar todo lo que ellos hacen desde el punto de vista de ingeniería, como estructuras, como creación, por ejemplo, de prótesis, o como ayuda a un médico para desarrollar este tipo de dispositivos para mejorar la salud de los pacientes. Bueno, la experiencia como docente ha sido muy bonita, emocionante. A mí me gusta dar clases, o sea, yo tengo ese don natural de querer enseñar. Desde muy chico, de hecho, yo
Me capacité en ciertas enseñanzas de psicología y antropología y fui profesor de esas áreas durante muchos años en Venezuela. Algo off topic de medicina, ¿ok? Off topic de medicina. En medicina llegué a dar algunas capacitaciones y durante el transcurso de mi vida, tengo 30 años de graduado de médico, voy a cumplir en febrero, Dios mediante. En los 30 años como médico he dado conferencias y capacitaciones en muchas partes de mi país y en algunas partes del mundo, de hecho, diferentes. Y estoy hablando de toda Latinoamérica, en Europa, y en Estados Unidos incluso. Y virtual y presencialmente. He hecho proyectos que he presentado y esa capacidad de enseñar, pues a mí me fascina. Me hice un máster precisamente para aprender a mejorar esa parte de enseñar. Y la experiencia ha sido muy grata, en verdad. Desde el punto de vista de hacer las cosas, me ha ido muy bien. Creo que mis alumnos han apreciado, saben apreciar toda esa labor que hemos hecho juntos. Hay buena interacción. Los alumnos han respondido muy bien en todos los aspectos en que yo les he pedido, ellos han respondido y han respondido muy bien. O sea que la calidad de alumno es en verdad excelente, no puedo decir lo contrario. Y los estudiantes tienen la chispa, la curiosidad, el empeño de hacer las cosas. Cuando tienen que hacer algún sacrificio, como hoy, por ejemplo, que tenía un grupo que tenía que presentar el último examen y lo hicieron. O sea, yo les decía, chicos, muchos trabajan y yo les decía, chicos, sacrifiquen una hora de su parte laboral para hacer el examen, porque para ustedes es más importante lo que van a lograr profesionalmente que una hora de trabajo que pierdan en cualquier empleo. De hecho, créanmelo, ojalá que muchos de ustedes como estudiantes y como profesionales tengan la chispa de ser creativos también y hagan cosas y hagan por su cuenta. Por ejemplo, crean su propia empresa. ¿Por qué no? Yo pienso que muchos de los que están ahorita como estudiantes van a ser empresarios también. Van a ser creativos y van a lograr cosas grandes. Y eso no tiene nada que ver con tener un empleo, entre paréntesis. Tener un empleo es una necesidad, sí, pero es una necesidad que puede ser subsanada o puede crearse de otra forma, haciendo uno su propio empleo, creando nuevas empresas, por ejemplo. Y los aliento a que lo hagan, a que sean creativos a ese nivel. Estudien también economía, finanzas y formen sus propias empresas. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden hacerlo? La única limitación que tiene el ser humano es la que se pone a sí mismo. Yo estoy creando mi última empresa ahorita, la estoy haciendo ahorita, en estos días, preparando documentos, papeles y todo, porque en enero arranco con mi nueva empresa. Y en Venezuela tuve mis empresas, o sea, tengo ese espíritu emprendedor y lo trato de transmitir, porque no hay nada mejor, no hay nada más satisfactorio y agradable que uno sea el creador de su propia vida, de sus propias cosas, incluso de su propio empleo. Hacer lo que te satisface y hacerlo con pasión, hacerlo con todo el gusto del mundo, porque es para ti mismo y para la sociedad en la que vives. Eso yo se lo he transmitido a mis alumnos y yo espero que muchos de ellos hagan eso, que logren ser empresarios exitosos y que hagan lo mejor posible por la gente que los rodee, para ellos mismos y para toda la gente que esté a su alrededor también. Esa sería mi respuesta a esa pregunta, Marcelo. Ok, bueno, para cualquier persona que quiere estudiar ingeniería biomédica, mi mejor recomendación es que vean la carrera como una oportunidad de servir a mucha gente, de ayudar a mucha gente y de crear cosas para mucha gente que puedan ayudarlos a tener una vida mejor. El ingeniero biomédico, entre otras cosas, ayuda en la mejora de equipos médicos, ayuda en eso, diseña equipos médicos,
todo eso ayuda a mejorar la salud de las personas. Cuando uno trabaja en bien de la salud de las personas, uno está haciendo una muy buena, una muy gran labor, porque estamos trabajando por nuestros semejantes. Y cualquier trabajo que sea en beneficio de nuestros semejantes es algo grande, es algo que vale la pena, es algo que va a dejar satisfacción. Miren, la principal satisfacción que tiene uno como médico, créanme que no es el dinero que uno pueda ganar, sino la sonrisa de una persona que se ha curado o que ha sanado de algo. Esa es la mayor satisfacción que uno tiene. Ver que una persona, por ejemplo, que no puede caminar, uno la ayuda a caminar otra vez. Ver que una persona que estuvo enferma y en una cama se levanta y se va a su casa. Y un ingeniero biomédico ayuda en mucho a llegar a ese tipo de resultados. Cuando se hace un buen estudio con un equipo bien calibrado y que ha sido obra de un ingeniero biomédico, eso es satisfactorio. Entonces, a todo el que quiera estudiar ingeniería biomédica, yo les recomiendo que tenga ese pensar de lo grande que es ayudar a otras personas. Ese pensar de la satisfacción que brinda brindar un servicio a otra persona. Yo siempre le digo a todo el mundo, profesional o no, que no miren el dinero como la meta, porque el dinero va y viene. La gente, las relaciones que uno hace, las conexiones que uno hace con la gente, eso es lo que tiene valor. Mucha gente no lo ve así. Dice, no, a mí lo que me interesa es lo que yo gane. Y los oigo y los escucho a cada rato. Esas personas no tienen entonces valores o carecen de valores humanos. ¿Qué somos nosotros? No somos seres humanos. ¿Qué debería ser lo primordial en el ser humano? No son los valores humanos. El dinero no es un fin. El dinero es una consecuencia de una acción bien hecha. En el caso de los profesionales que pensamos así, ¿ok? Que llegue en cantidad o no cantidad, depende de uno. El dinero no se elabora por 20 horas de trabajo que uno haga, no. El dinero se elabora por un buen pensar, con un buen sentir y una buena acción. Así es como se hace el dinero. Y así es como conseguimos ser buenos profesionales y mejores personas. Y ser mejor persona tiene más valor que todo el dinero del mundo que quieran poner. Ser mejor persona. Eso tiene más valor. Eso nos hace ser mejores seres humanos. El que quiere estudiar una carrera como ingeniería o como medicina, si piensa que con la carrera se va a hacer millonario, puede ser. No digo que no se pueda hacer millonario, pero debe pensar primero en el bienestar que va a causar en otras personas, y esa debería ser su fin y su meta, sí. Esa sí debería ser su fin y su meta. Hacer que haya bienestar para todas las personas que puedan tener conexión con nosotros. Eso nos va a dejar más satisfacción que cualquier cantidad de dinero que se pueda hacer. Vuelvo y repito, el dinero es consecuencia de, y no una causa, ni tampoco una meta ni un fin. Lamentablemente a nosotros nos han creado, a muchos seres humanos nos han creado la idea de que el dinero debe ser lo principal. Y no, definitivamente no. En mis 56 años me he dado cuenta, porque he tenido muchísimo dinero en mis manos, que al final el dinero va y viene. Yo he manejado millones de dólares y vivo una vida simple, y prefiero mi vida simple porque la he disfrutado. He disfrutado de ayudar a otra gente, a otras personas. Y así también eso ha sido recíproco. Cuando uno hace cosas, también recibe cosas buenas. La ley de la siembra y la cosecha. Siembra bien y lo que vas a cosechar va a ser excelente. Si siembras mal, pues no esperes una buena cosecha. A los estudiantes les digo hoy día eso. Siembren y siembren bien desde ahorita. Desde que son chamacos. Cuando tengan mi edad, probablemente van a tener un montón de satisfacciones y quizá también un montón de dinero. Pero lo principal son las satisfacciones y los valores humanos que uno va adquiriendo durante el transcurso de la vida. Y en la carrera que ustedes escogen,
siendo ingeniería biomédica una de las que más bienestar va a brindar a mucha gente. Ese es mi consejo, de corazón.